Bueno, fíjense que hoy toca exponer el grupo 2 y el grupo 3. Yo no, se me olvidó en mi oficina el listadito de los nombres que les toca exponer, por si alguien me recuerda quién es el grupo 2 y 3, porque creo que solo un grupo me contactó y el otro no, entonces no sé quiénes van a exponer hoy y si se van a exponer. Del grupo 2 y 3, ¿hay alguien aquí conectado? ¿Quiénes son? José Andrés. ¿Tú qué grupo sos? De la sociedad anónima, ¿verdad? Ustedes me mandaron su resumen. ¿Cuándo? Y te contesté. Entonces no me lo enviaste. J. Torre. Fíjate que ese es de tu correo, me lo mandaste, José Andrés. Ahorita me está llegando, pero no me llegó anteriormente. Qué raro, no me lo mandaste, digo yo. Casaca, linda. ¿Verdad que no me lo mandó? Si todos me envían correo, me escriben por WhatsApp, me llaman. Ustedes tienen todas las formas de comunicarse conmigo. ¿Ya están listos, José Andrés? Sí, ¿quién no va a estar presente? Ok, solo él. Ajá. Yo creo que tampoco lo he visto participar aquí. No sé si va a seguir alguien de aquí, a su compañero, su amigo, que sepa de él. Mm, Eliezer, creo que tienen, comunican más cercanos. Licenciada, ¿Sí? no sé si me escucha. Sí te escucho. Dice que Pablo Daniel Eguizábal ha tenido problemas en su trabajo y ha estado Ujú. desconectado de esta situación. Yo le he comentado de que hable con su persona y que le exponga los motivos, ¿no? Sí, Pero él me estaba comentando de que hasta este fin de semana logró solventarlos, pero él ya no le dio tiempo a comunicarse con José Eduardo, porque ya por lo limitado del tiempo ya se le queda muy corto aportar, ¿verdad, señor? sí, pues. Entonces, él sí me dijo que está en este trabajo, obviamente su participación es nula porque no pudo participar, pero si quiere seguir, sí se va a unir nuevamente en esta semana que viene, ¿verdad? Muy bien. Dile que se comunique conmigo, por favor. El chiste es de que todos trabajemos y participemos. Yo comprendo que ustedes tienen a veces enfermedades, a veces tienen problemas de trabajo y no estamos para darnos el lujo de decirle al jefe, mire, no voy a llegar o me voy a ir, ¿verdad? Yo lo entiendo, pero también ustedes hablen conmigo, hablen con sus compañeros, motívenlos, ¿verdad? Si ustedes pueden para que puedan seguir estudiando. Imagínense, ya nos falta poquito para terminar el semestre. Entonces, es el último empujón. Dile que hable conmigo y vamos a ver de qué manera pues lo podemos apoyar para que no tenga cero. Obviamente, pues aquí ya no se puede reincorporar en esta, en este grupo, pero tal vez lo podemos poner en el grupo de la próxima semana. Entonces, dile que se comunique conmigo vía correo electrónico a partir de mañana, ¿verdad? Que tampoco lo vaya a hacer el viernes, porque ahorita me estaban escribiendo unos compañeros, que no sé por qué hasta ahorita,
que no van a poder participar. Entonces, pues ustedes me imagino que conocen sus tiempos. Yo les dije la semana pasada de que con mucho gusto, si no podían participar en el día que les tocaba, pues podía ser otro día, pero que me avisaran con tiempo, ¿verdad? No media hora, una hora antes de su exposición. Entonces, dile que se comunique conmigo mañana si él quiere seguir participando, si él quiere seguir en la clase, para no perder esos puntos que él ya tiene. A otros compañeros les ha dado oportunidad que participen otro día y pues lo puedo hacer con él también. Obviamente, pues tal vez no van a tener el puntaje total como los demás, ¿verdad? Pero que no pierdan todo. Entonces dile que se comunique conmigo para dejar fuera a Pablo de aquí y que trabaje la parte. Con el compañero Moisés no va a presentar hoy, pero sí trabajó José Eduardo. No, es Brian Moisés. Yo les creo que es el que me escribió, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver si lo incluimos también, porque José David también me escribió que tampoco iba a poder estar hoy. ¿Se acuerdan que yo le había dado otra oportunidad? Entonces, si participa Moisés, José David y Pablo, ¿sí? Solo le quería hacer un comentario. Hoy me toca que exponer a mí, pero no sé, por rato se va la conexión de internet. Yo por ahí le estoy tomando capturas que se está quedando trabado la conexión. Por si no me escuchara en alguna cosa que le diga, tal vez le suplico mi comprensión. No tengas pena, yo entiendo. Igual aquí en mi casa ya está lloviendo. Yo vivo aquí en Escuintla, entonces por si se me va la conexión a mí, ustedes sigan, yo voy a tratar de reincorporarme a través de mi teléfono. Yo comprendo las situaciones de la lluvia, de las conexiones, que no, a veces no se puede, pero también veo el esfuerzo, ¿verdad?, que ustedes hacen. Entonces, vamos a empezar. El grupo número 3, ¿quién es? ¿El grupo 3, quién está aquí? No hay nadie del grupo 3. Buenas tardes, licenciada. Bien, aquí estamos presentes. Vale. ¿Van a exponer? Correcto, sí, vamos a exponer. Vale. Les quiero comentar que por exposiciones superiores vamos a empezar a grabar la clase, entonces, para notificarles que vamos a grabar esta clase y la vamos a subir a la plataforma. Entonces, solo que empiece a grabar para que podamos comenzar. Sociedad, por favor, y comenzamos con su presentación sobre la sociedad anónima. Uno por uno. Uh-huh. Uh-huh. Sí, léelo, por favor. Yo entiendo que tal vez no te lo sabes muy bien, pero sí por lo menos léelo para que tengamos los demás una idea de qué es. Buenos días, compañeros. ¿Necesita que active mi cámara, licenciada? Sí, todos los que van a exponer, por favor, que activen su cámara. Pero me van a ver feo una vez, les digo. Y vas a quedar grabado. Perdón, antes de que empiecen, Wagner, ¿vas a necesitar la fotografía para hoy o ya no? Es que Wagner me pidió favor la semana pasada para una revista que si tomábamos una fotografía de la clase y a mí se me olvidó y a él también. Entonces... Sí, Linda, se nos olvidó, pero el martes la tomamos en un curso que tuvimos por la noche. Entonces ya no. Ya no, Linda, gracias. Vale. Ahí estamos entonces. Puedes seguir, José Roberto. Okay. Buenos días, compañeros. Mi nombre es José Roberto, somos y a nosotros nos tocó hablar sobre las sociedades anónimas. Nuestros integrantes son mi persona, José Roberto Osorio Ciráez, José Eduardo André García, Eliasib Celestino Cifuentes y Brian Moisés Orellana. Entonces, como lo decía mi compañero André, ¿verdad?
a Brian le había tocado la primera parte de las sociedades anónimas, pero vamos a ir a tratar de explicar un poco la parte que le había tocado a Brian, ¿verdad? No sé si... Va, dale, me avisas cuando necesites que cambie la presentación, por favor.
Ya expusiste las mías, pero Ya está enojado aquel, vos. Ah, qué trampa, José Roberto. ¿A partir de cuál te tocaba para le, que regreses? le estuve escribiendo por WhatsApp y no paraba y no paraba. A mí como que, bueno, Déjalo ahí, perdido. José. Bueno, sigue José Roberto entonces. Gracias, José André. Si quieren, yo expongo lo que te tocaba a vos, André, las últimas. De todos modos, estas son esta que está aquí es de el ESIP. Si querés, dale el ESIP, yo expongo las últimas. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Eh, Esta presentación nos habla acerca de los elementos de la sociedad, dentro de los cuales comprenden el elemento personal. El elemento personal de las sociedades lo constituye la persona individual o jurídica llamada socio. En la en la legislación guatemalteca, así como en diversas legislaciones, se exige pluralidad de personas para formar la sociedad. Elementos patrimoniales. La sociedad, para cumplir su objetivo, necesita de un fondo propio, el cual forma con los aportes de los socios capitalistas, a la cual se le llama capital social, que es la suma del valor de las aportaciones o del valor nominal de las acciones en que está dividido.
¿Quién sigue? Porque ya no se escuchó que estaban hablando. No sé si me escucha. Ahorita sí, no te Es que, sabíamos. es que se está entrecortando la señal. Ah, vale. Perdón. Capital social de la sociedad anónima. Es entendido que el capital social de una sociedad anónima es uno de los elementos más importantes en las mismas, debido a que sin la existencia del mismo no puede ser creada una sociedad. En la sociedad anónima, el capital social está integrado por la suma del valor nominal de las acciones que está dividido. Básicamente, el capital en cualquier sociedad, ya sea sociedad anónima, sociedad comandita o comandita por acciones, el capital se puede decir que es una de las bases principales en cualquier sociedad. Lo que también nos explicaba la anterior diapositiva, perdón que no lo expliqué en el momento, es que para constituir una, una sociedad, como mínimo lo marca la ley que tiene que ser de 2 personas en adelante. José, no sé si me puedes hacer el favor de cambiarme la diapositiva. Funciones del capital en la sociedad anónima. El capital social cumple varias funciones dentro de la sociedad anónima. Entre las principales, la función organizativa, empresarial y de garantía, las cuales se dividen en función empresarial y la función de garantía. La función empresarial básicamente es fundamental en un fondo de explotación empresarial integrado por las aportaciones de los socios, si estos además aportan primas de emisión. Se integra en una reserva específica y no en el capital social. En tanto que la función de garantía está direccionada al capital social, constituye una cifra de retención del patrimonio neto. En garantía de los acreedores, una cifra de garantía en sentido impropio, porque como hemos dicho, para su desembolso, Se volvió a cortar Eliezer. Eliezer, perdón, licenciada, se me cortó de nuevo. Tengas pena. Como les decía, es una cifra de garantía en sentido impropio, porque como hemos dicho, para su desembolso puede hacerse aportaciones sociales de bienes no susceptibles de ejecución y porque la reducción del capital social no acarrea el vencimiento o pérdida del plazo de las obligaciones pendientes de la sociedad. Cámbiamela, porfa. Los principios ordenadores del capital. De estos podemos mencionar que son 4 principios. Los principios mínimos, los principios de determinación, de integridad y de realidad. El principio mínimo se establece que del capital pactado debe existir un desembolso efectivo mínimo. Según la legislación de Guatemala, tiene que ser como mínimo del 25% suscrito, porcentaje que todo puede ser menor de 5,000 quetzales. Esto está establecido en el Código del Comercio, en los artículos 89 y 92. Permiso, así fíjate que te voy a interrumpir. Sí es cierto lo del 25%, pero en el 2017 hubo una reforma del Código de Comercio. Algunos documentos en internet y en el libro creo que también no están reformados, no están actualizados. A partir del 2017 y que entró en vigencia en 2018, el capital pagado mínimo debe ser de 200 quetzales, ya no de 5,000. Entonces, me hacen favor de corregir eso después, donde dice porcentaje que en todo caso no puede ser menor de 5,000 quetzales. Ahora ahí es 200 quetzales. Lo podemos encontrar en el artículo 90 y también en el 108. Las acciones deben ser nominativas. Bueno, eso de las acciones nominativas me imagino que lo van a hablar después, porque eso también hay una reforma. Ahí está. Seguimos con la exposición, Elías. Sí, licenciada, perdón. Fíjese que yo
esa parte la saqué del libro. Entonces, perdón, no está actualizada en No, ese sentido. no está actualizado el libro tampoco, por eso les hago la aclaración yo ahorita. Ya. Para que los demás compañeros no se me confundan a la hora de leer el libro. Es 200 quetzales. Y si su código está actualizado en el artículo 90, ahí van a encontrar. Por ejemplo, el mío tiene una llamadita a un número 7 y ahí me indica que está reformado por el artículo 6 del decreto 18/2017. Ya no es 5,000, ahora es 200. Si su código todavía dice 5,000, háganle ahí una llamadita que está reformado y colóquenle 200. Todo esto en el artículo 90 y en el 108. En el 90, en el 108, les iba a hablar yo de las acciones nominativas, que también hay reforma, pero como lo van a hablar ustedes después, cuando hablen de eso, si están bien, pues no los corrijo, si no, yo los interrumpo. Muchas gracias, licenciada. Como les decía, el principio de determinación. Este principio del capital debe estar determinado en la escritura social, tanto el autorizado como el suscrito y el pagado. El capital habrá de estar determinado en la escritura constitutiva, expresando su importe y el número de acciones en que estuviera dividido, el valor nominal de las mismas, su clase o serie, si existieran varias y si están representadas por títulos nominativos al portador o medios de anotaciones en Elise volvió a cortar. Se nos va, se nos va. ¿Sí me escucha, licenciada? Ahora sí. Perdón, es que se me está yendo por la señal. José, ¿me puedes cambiar la diapositiva? El siguiente principio sería de integridad. Según este principio, el capital debe mantenerse en los valores inicialmente pactados, de manera que únicamente debe modificarse mediante la celebración de nueva escritura y su consiguiente trámite registral. El principio de realidad, tanto la doctrina como la legislación establecen este principio para que el capital no sea ficticio, de manera que la ley en varias normas tiende a que el capital de la sociedad sea real. Bajo estos principios está, eh, está establecida la sociedad anónima. Lo que, lo que nos decía la licenciada sobre el capital, pues básicamente es un capital mínimo establecido por la Constitución, predeterminado para que se pueda constituir una sociedad anónima. ¿Me puedes cambiar la diapositiva? Formas de manifestación del capital social. La legislación mercantil guatemalteca no tiene un concepto unitario de capital referido a la sociedad anónima, tal como sucede con los demás tipos de sociedades que regula. En efecto, el Código del Comercio de la República de Guatemala habla del capital de la sociedad anónima en tres sentidos: capital autorizado, capital suscrito, capital mínimo, capital pagado. El capital autorizado es concebido como una cifra que representa la suma total del dinero destinado al desarrollo de la sociedad. Es apenas una especie de presupuesto general de inversión de las sociedades sociales. En este sentido, es una suma que se autoriza desde la constitución de la sociedad para que sea completada sin modificar el contrato social. La ley permite que en las sociedades anónimas se establezcan en su escritura constitutiva la suma máxima por la cual se pueden emitir acciones sin necesidad de formalizar un aumento de capital. Esa suma máxima se le denomina capital autorizado y puede estar total o parcialmente suscrito al constituirse la sociedad. Yo quisiera hacerle una pregunta, licenciada, porque yo estuve investigando y no me, y no me, y no lo tenía claro acerca de lo del capital autorizado. No sé si de repente, si usted me podría apoyar, porque yo le soy sincero,
lo busqué con videos y no me quedó claro. No sé si sería mucha molestia que usted me pudiera apoyar. Claro, con mucho gusto. Mira, hablamos de tres tipos de capital que se maneja en una sociedad. Hablamos del artículo 88, para los que lo tienen ahí a la mano, que lo busquemos. 88, 89 y 90 del Código de Comercio. El artículo 88 nos habla del capital autorizado, que es el que estás ahorita mencionando, y dice, el capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones, sin necesidad de formalizar un aumento de capital. Ustedes saben que cuando hablamos la vez pasada de la escritura social y hablamos de todas las partes de la escritura, hablábamos que también ahí se debe estipular cuánto de capital va a trabajar una sociedad y que cualquier modificación a esa escritura o a esa determinación que se colocó, por ejemplo, de capital, se debe de hacer una modificación a esa escritura social. Entonces, el capital autorizado va a ser el máximo en el que yo puedo autorizar o emitir acciones. Si, por ejemplo, yo coloqué en mi escritura social que yo voy a tener una capacidad hasta de 200,000 quetzales de emitir acciones, no quiere decir que voy a emitir los 200,000 quetzales en acciones al principio, ¿verdad? Puede ser que emita al principio de la sociedad solo 50,000 quetzales, pero la escritura social me va a permitir a mí que yo crezca y conforme los años llegue hasta 200,000, ¿verdad? Si yo llego a un momento, por ejemplo, 5 años después de haber constituido mi sociedad y ya los 200,000 quetzales ya me rebasan porque yo necesito constituir más o emitir más acciones, ¿verdad? De los 200,000, entonces tengo que modificar mi escritura o el contrato social como lo establece en su diapositiva para que me permitan a mí emitir más acciones o aumentarle el valor a las acciones. No quiere decir que el capital autorizado es el que yo voy a empezar a trabajar o las acciones que voy a emitir, sino es el límite que yo tengo para emitir acciones. No sé si está claro. Les voy a seguir explicando los otros dos, o no sé si vas a seguir tú, para que les quede un poquito más claro. El capital suscrito, yo creo que ya lo habías mencionado. El capital suscrito en el artículo 89 establece que en el momento de suscribir acciones es indispensable que cada accionista pague por lo menos el 25% del valor nominal de cada acción. Hablábamos también que la acción es un título valor, ¿verdad? Es como un cheque. Ustedes van a tener su documento que se va a llamar acción y en ese documento vamos a establecer cuánto vale cada acción y, por ejemplo, vamos a decir que en la sociedad que yo voy a emitir 100 acciones de 1,000 quetzales. Entonces, cada socio va a tener su acción o va a tener 5 acciones o va a tener 10 acciones, depende de las acciones que ellos quieran comprar, ¿verdad? Y si yo tengo una acción de 1,000 quetzales, la ley me dice a mí que para empezar la sociedad puedo pagar al principio por lo menos el 25%. Y el resto, pues, depende la forma en que yo lo desarrolle o lo justifique en la escritura social de que sí se va a pagar. Por ejemplo, en 2 meses más yo voy a tener de pagar el 75%, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero me dice que el capital pagado mínimo o capital pagado inicial ahora ya no va a ser de 5,000, ahora va a ser de 200 quetzales. Entonces son tres cosas diferentes, pero que al final pues enrollan siempre el aporte de capital en lo que van a resumir las acciones. Capital pagado inicial mínimo debe ser de 200 quetzales. No quiere decir que esa es la regla que todos tienen que poner solo 200, no, mínimo, ¿verdad? Para poder crear, ustedes si quieren la ponen 5,000, si quieren ustedes son 10,000, si quieren ustedes son 50,000 quetzales, ¿verdad? Depende del tipo de sociedad, pero mínimo van a ser 200 quetzales para poder iniciar. Suscrito, que bueno, de las acciones que yo voy a emitir, por lo menos debo pagar el 25%, me establece la ley de cada acción. Recuerden ustedes que la acción va a decir ahí cuánto vale, ¿verdad? Y tiene que ser un número redondo. Deben ser 100 acciones de 100 quetzales, 10 acciones de 1,000 quetzales, de 500 quetzales, etcétera, ¿verdad? Pero tengo que pagar mínimo el 25%, pero eso es una como un derecho que se le da al socio o una ventaja que se le da al socio, ¿verdad? Porque también la puede pagar completamente. Eso no hay ningún problema. Ese es el capital suscrito. Si yo voy a suscribir al inicio de la sociedad únicamente, por ejemplo, 500 quetzales, 5 acciones de 100 quetzales, ¿verdad? Este va a ser el capital suscrito que yo voy a colocar.
pero como no voy a pagar el total de los 5 acciones, solo voy a pagar el 25%, entonces quiere decir que el capital suscrito únicamente va a ser de 125, por ejemplo, ¿verdad? Porque no voy a pagar 100 quetzales de cada una, voy a pagar 25 nada más. Pero ¿cuál es el mínimo que yo tengo que tener? 200 quetzales, entonces no puede ser 125, tengo que subir un poquito más para que mínimo sean 200 quetzales, entonces voy a pagar, por ejemplo, 50 quetzales de cada acción, entonces ya voy a tener 250 como capital pagado inicial, capital pagado mínimo, ¿verdad? Capital suscrito, porque no terminé de pagar las acciones, solo pagué el 50% en este caso, 50 quetzales de cada acción que vale 100 y que van a ser 5 el que va a emitir. Y el capital autorizado, que por ahorita solo voy a emitir 5 acciones de 100 quetzales, pero puede ser que próximamente o conforme vaya creciendo mi sociedad, voy a llegar hasta 100,000, 200,000, 300,000, depende la forma o los logros futuros que yo tenga como sociedad. No sé si me entendieron. ¿Está claro, Eliezer? Sí, licenciada, está claro. Sí, licenciada. Muy bien. Puedes seguir entonces. Va a continuar mi compañero José. Órganos de la sociedad anónima. Dentro de los órganos de las sociedades anónimas pueden indicar los siguientes. Órgano de soberanía o de decisión. Este órgano es el órgano supremo de la sociedad anónima y su función es fijar por las políticas fundamentales de la sociedad en cuanto a su existencia como persona jurídica y las bases de funcionamiento. Las decisiones del órgano de soberanía deben estar apegadas a la ley y a la escritura constitutiva de la sociedad. De lo contrario, pueden ser anulables. En la sociedad anónima, el órgano de soberanía se le denomina asamblea. Se entiende por asamblea la reunión de los socios con las normas específicas del Código de Comercio. Bueno, dentro de las sociedades, ¿verdad? Siempre tienen que haber órganos mejor dicho, ¿cómo es que se llama? Se me fue la palabra. O en este caso, decisión? ¿cómo? De decisión, Ajá, órganos de administración. de decisión o de administración. Exacto, gracias, licenciada. Los cuales estos son los que toman las decisiones, ¿verdad? Las decisiones en el respecto de si hacer negocios con tal empresa o invertir en tal cosa o de repente pues hacer un fondo específico para algo, ¿verdad? Esto pues lo van a decidir los socios mediante una asamblea que se va a realizar durante un cierto tiempo. Perdón, que se va a realizar durante un cierto tiempo, ¿verdad? O una asamblea directamente para esto, ¿verdad? No quiere decir de que estas asambleas puedan ser diarias o puedan ser todos los meses. A veces no es necesario hacerlas todos los meses. A veces sí, dependerá de la sociedad o de los socios si quieren estar más atentos a su empresa, ¿verdad? Entonces, el órgano de administración. El órgano de administración, como les decía, es el órgano colegiado necesario y permanente cuyos miembros socios o no son periódicamente nombrados por la asamblea ordinaria de la sociedad y cuya función es realizar todos los actos de administración ordinaria y extraordinaria, representando a la sociedad ante terceros y asumiendo responsabilidad solidaria e ilimitada por las infracciones a los deberes que les impone la ley y el acto constitutivo. El órgano de administración prácticamente se podría decir que es el CEO, el CEO y todo su personal a cargo, ¿verdad? Como el CEO, que sería el presidente de la empresa, luego seguirían sus ejecutivos, sus manos derechas y todo esto, ¿verdad? Son las personas que se dedican a la administración directamente de la empresa y las personas que tienden a tomar las personas que tienden a tomar las decisiones directamente de relaciones públicas o de relaciones comerciales con las demás empresas o ante
ante el Estado, ¿verdad? Se podría decir. El órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización tiene la función de controlar la actividad administrativa. Prácticamente el órgano de fiscalización de la sociedad para mantener el equilibrio en el ejercicio del poder que los órganos ejercen dentro de la sociedad. El Código de Comercio de Guatemala, en su artículo 188, establece las atribuciones del órgano de fiscalización. En el artículo 188 establece las atribuciones del órgano de fiscalización: fiscalizar la administración de la sociedad, verificar que la contabilidad sea llevada en forma legal y usando los principios de contabilidad generalmente aceptados, hacer arqueos periódicos de caja y valores, exigir a los administradores informes sobre el desarrollo de las operaciones sociales o sobre determinados negocios, convocar a la Asamblea General cuando concurran causas de disolución, someter al Consejo de Administración y a la Asamblea los puntos que consideren pertinentes, asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del Consejo de Administración y a las Asambleas Generales. Prácticamente, el órgano de fiscalización son personas que podrían ser ajenas, pienso yo, hacia directamente la sociedad, pero que siempre tienden a tener como un poder para poder venir y auditar a la empresa, ¿verdad? Las acciones son títulos de crédito, los cuales representan partes del capital en que está integrada una sociedad mercantil. En la República de Guatemala se dice que la acción es una cosa mercantil, tomándola como un término sustitutivo de los bienes muebles en el derecho civil. Prácticamente, como ya habíamos hablado de las acciones, ¿verdad? Son títulos de crédito con los cuales me representa a mí que soy un socio más de la sociedad que creé yo junto con André o junto con el ESIF, junto con cualquier otra persona, ¿verdad? Pero para poder adquirir yo estas acciones, yo tuve que poner el 25% de la acción o en sí comprarla directamente, ¿verdad? La clasificación de las acciones. En cuanto a la ley, hay acciones comunes u ordinarias o acciones preferentes. Las acciones comunes u ordinarias son aquellas acciones de una sociedad que confieren igual valor o iguales derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que son acciones que yo voy a comprar que me van a dar los mismos derechos o los mismos o de mismo valor que las que tiene André, ¿verdad? Las preferentes son aquellas acciones que tienen derechos especiales o preferenciales entre los accionistas para el pago de sus capitales en caso de liquidación o pago de utilidades o dividendos. En este caso, las acciones preferentes o preferenciales son las acciones que pueda tener una persona que tal vez invirtió más dinero en la empresa o que tiene la mayor parte de las acciones, ¿verdad? Porque a veces se podría decir que las acciones se dividen, están capitalizables a un 100%. Puede ser de que la persona pueda tener el 51% de las acciones de la empresa. Este va a ser un socio mayoritario, ¿verdad? Es por ello de que él va a tener acciones preferentes. Acciones especiales se les llama así, porque si bien es cierto, está prohibido que alguno de los miembros sociales no tenga derecho a ganancias, si es legal que alguno o algunos de ellos se les pague primero, pero también se les llama acciones de voto limitado, ya que si bien es cierto, cobran primero, solamente pueden emitir su voto en asambleas especiales, más no en los demás tipos de asambleas. Este tipo de acciones, prácticamente las personas que las obtienen son personas que tienen voto limitado en la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? De que ellos sí van a participar en las asambleas o van a participar en las reuniones que tengan los accionistas, pero más sin embargo van a poder opinar van a poder opinar poco por el rumbo que va a agarrar la empresa o que va a llevar la sociedad, ¿verdad? Por su forma de pago. Acciones liberadas y acciones no liberadas.
Acciones liberadas y acciones no liberadas. Las acciones liberadas son aquellas acciones que están en total e íntegramente pagadas. Las no liberadas son aquellas acciones que no se pagan, que se pagan por abonos, también conocidas con el nombre de certificado provisional. ¿Esto qué quiere decir? Las no liberadas prácticamente son las, como lo dice aquí, ¿verdad? Son las que se pagan por abonos. Por su forma de creación, acciones normativas son aquellas creadas a favor de personas determinadas. O sea que en el título de crédito se consigna el nombre del beneficiario, pero en estos el nombre del beneficiario consta en dos lugares. Por una parte, en el propio título de crédito y por la otra, en el registro del creador. Sí, Acciones voy al a portador. interrumpir un poquito, José Roberto. Tú nos dabas algunos tipos de acciones, pero para los que tienen el libro ya a la mano, en la página 155, ahí nos dice clases de acciones. Ahí habla de preferentes, hay otras de voto plural, de disfrute, las que tú explicaste. En teoría hay un montón de tipos de acciones, pero en Guatemala únicamente son las acciones que tienen derecho a un voto, ¿verdad? No hay diferentes clases de acciones, ni podemos tener nosotros clases preferentes de mi acción es mejor que la de ustedes, la mía tiene más derechos que la de ustedes. No, en Guatemala si tú tienes una acción, tienes derecho a un voto. Si tú tienes 10 acciones, tienes derecho al 10% de la parte de los votos, etcétera, etcétera, etcétera. Es únicamente una acción por voto. Y la otra es que la que tú estás explicando ahorita, acciones normativas. Me imagino que así lo encontraste en alguna legislación o en internet, pero en el Código de Comercio les llama nominativas y las tenemos en el artículo 108. Es lo otro que les quería decir de la reforma. Tú también tienes aquí la diferencia en acciones al portador. En la reforma del 2017 habían acciones nominativas y acciones al portador. Las acciones al portador obviamente son como son títulos de crédito, ¿verdad? Como los cheques. Si ustedes colocan un cheque al portador, cualquier persona que lo posea, que lo tenga en sus manos, se va a creer la propietaria del cheque, ¿verdad? Y lo va a poder cambiar. Y si ustedes tienen un cheque a nombre de ustedes, pues va a ser nominativo, ¿verdad? Porque va a estar el nombre y sus datos para que ustedes puedan cambiarlo. Igual era con las acciones. Si ustedes tenían la acción y decía la acción al portador, se podía pasar o cambiar de una persona a otra en forma de tradición y se podían presentar a la asamblea con su acción al portador, ¿verdad? Cualquier persona que fuera. Ahora ya no. Ahora es únicamente acciones nominativas y tenemos la reforma en el artículo 108 del Código de Comercio. Las acciones deberán ser nominativas. ¿Por qué? Y explica abajo, las sociedades anónimas constituidas antes de la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio, cuyo pacto social les faculte a emitir acciones al portador y tengan pendiente la emisión de acciones, deberán realizarlas únicamente con acciones nominativas. ¿Por qué se cambió a esto? Porque era necesario saber quiénes eran los propietarios de las acciones. En el caso de la ley de extinción de dominio, no sé cuántos de ustedes han escuchado, más que todo en las noticias, cuando a alguna persona se le da una sentencia condenatoria por lavado de dinero, un delito similar, el Estado puede actuar a través de la extinción de dominio para quitarle todas las propiedades o bienes que tengan, incluidas las acciones, ¿verdad? Ustedes, como leímos anteriormente, la acción es una cosa, ¿verdad? Y es un bien mueble que también se puede embargar, que también se puede quitar por medio de la extinción de dominio. Entonces, a través de la ley de extinción de dominio se hizo este cambio para que ahora todas las acciones tengan el nombre de quienes son los dueños, ¿verdad? Y se hagan por el traspaso de su endoso, ¿verdad? De una persona a otra, como fuera un título para que a la hora de que alguien pueda el Estado, a través de la ley de extinción de dominio, retirarle todas sus propiedades, también incluyan las acciones que estén a su nombre. Esa es mi intervención, José Roberto. Licenciada, un ejemplo de acciones nominativas podría ser las acciones que todavía tienen algunas personas con respecto a esta empresa de Oxa y de Orsa.
Algunas personas todavía tienen de estos títulos porque, según yo tenía entendido, son personas que trabajaron en el INDE y cuando el INDE empezó a acciones, acciones de estas empresas, pues se las vendían a los mismos trabajadores. Prácticamente ellos venían y tenían su parte de acción del INDE y ellos cada año venían y iban a cobrar sus beneficios que le daba esta acción a un cierto banco. Sus utilidades. Pero, ¿mande? Sus utilidades anuales. Exacto. Exacto, pero conforme el tiempo yo estuve trabajando en un banco donde se estuvieron pagando estas acciones, más sin embargo yo les preguntaba a las personas, llegaban a veces llegaban hasta como con 20 acciones con 20 acciones de Deoxa y 20 acciones de Dorsa y eran personas que nunca habían trabajado en el INDE o que trabajaron en estas empresas. Y yo les preguntaba, mire, ¿y usted cómo fue que obtuvo este título de crédito de una acción? Prácticamente les decía, lo que pasa es que yo conocía a una persona que tenía estos títulos de crédito y se los compré por un monto bien pequeño, me dijo, y al final y al cabo me están generando un montón. Porque habían personas que con estos 20 títulos de crédito llegaban a cambiar hasta 50,000 quetzales. Y así como que, yo también. Sí, fíjate que no sé si sean nominativas o al portador. Como vemos en el artículo 108, todavía pueden existir algunas sociedades que tengan títulos al portador. Si tú vas a vender, ¿qué haces? Como son al portador, pues únicamente se lo doy y ya la persona que lo tiene es la propietaria. Y únicamente para cambiarlo, pues lo endosas y ya como en cualquier cheque, ¿verdad? Que tú tenés. Puede ser de que sea así, que solamente las personas por simple tradición se hayan pasado las acciones, ¿verdad? Y se hayan vendido así. De lo contrario, tienen que ser nominativas. La diferencia no es que esos tipos de acciones que tú me estás explicando sean nominativas o sean al portador. Puede ser que fueran cualquiera de las dos formas. Ese simplemente es un ejemplo de cómo se da la tradición de las acciones o cómo se pueden comprar o vender las acciones. Porque nosotros ahora vemos más claro el ejemplo con José Roberto, que las acciones son cosas que se pueden trasladar de una persona a otra, ¿verdad? Ya sea que tenga un título al portador, puede ser que la acción, no sé si tú te recuerdas cómo la viste, pero que la acción diga acción por 2,000 quetzales, válida para tal empresa y está constituida de tantas acciones y está a nombre de fulanito de tal. O puede ser que haya dicho nada más al portador y él nada más con presentarla se presume que él es el dueño. Pues prácticamente estos títulos decían, en el encabezado decía de Orsa o de Opsa o Energuate, ¿va? Entonces, abajo venía el nombre de la persona, se tenía que validar junto con el DPI porque si no, no se podía cambiar. Y abajo decía válido por tantas acciones y luego eso se metía en el sistema y pues ya prácticamente daba lo que se le tenía que pagar al cliente, ¿va? Pero sí siempre tenía que venir al nombre de la persona que se presentaba, no eran directamente al portador. Ah, bueno, entonces esas sí eran nominativas. Entonces tuvo que haber hecho el cambio en el endoso, ¿verdad? Ante la sociedad para que le dieran una nueva acción a nombre de él, porque obviamente la sociedad es la que emite las acciones. Pero no sé cuánto fue eso, porque en 2018 fue que se empezó a cambiar. En el 2017 todavía cargaba la gente sus acciones al portador. Pero a partir del 2018 todas se tuvieron que cambiar a las nominativas. Todas tenían que decir por fuerza el nombre de la persona propietaria de la acción. Y si querían venderla, podían hacer el traspaso con un endoso y luego le daban su acción nueva a la persona que compró, como le establece en el artículo 108. Prácticamente, licenciada, acá esta fue nuestra presentación del equipo de trabajo número 2, ¿verdad? Sobre las sociedades. Pues si tuvieran alguna pregunta, estamos ahí a la orden. José Eduardo, Eliezer y José Roberto, ¿verdad? Solo ustedes tres. Sí. ¿No?
José Eduardo está asustado, que a terminar. No, el trámite de la sociedad ya lo habíamos estudiado. ¿Se recuerdan que yo les presenté de la página de registro mercantil los requisitos? Ya lo tienen ustedes en la plataforma. No era necesario que lo volvieran a colocar. Vamos a ver si nos da tiempo al final porque ya son las 5:20. Para que le demos tiempo al otro grupo de presentarse. ¿Alguna duda del tema de la sociedad anónima? Recuerden que va a venir en el examen del segundo parcial. Para que lo escriban en el chat o participen preguntando algo para de una vez los compañeros aclaren sus dudas. Ya es la hora del café con pan, Lita. Sí, yo quiero café. Hace falta el cafecito. Bueno, ¿nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene dudas? Vamos a pasar entonces con el grupo número 3. Gracias al grupo 2 por su participación. La verdad es que fue bastante completa y los felicito. Lo único que no me habían mandado el resumen, José Andrés. Pero estaba bien. Mándame la captura de cuando lo enviaste. Vaya, pues gracias. Háganme favor, todos colóquenme su nombre completo en el chat para tomar la asistencia, por favor. Y José Daniel me había dicho que tú eres el grupo 3 para que empiecen a participar. No sé si está aquí. Bien, aquí está. Sí, licenciado, ahorita vamos a proyectar. Los que van a participar, encienden su cámara, por favor. Bueno, buenas tardes, licenciada. No sé si me escucha. Sí, te escuchamos bien, Moisés. Solo haceme el favor de darle F5 a tu computadora para que... ¿Quién está compartiendo? José Daniel. Es Para que José. aparezca más grande la presentación. Ahí está, gracias. Bueno, en esta oportunidad, pues, nosotros integramos el grupo número 3. Está formado por Karen Fuentes. Con ella, Lick, creo que se comunicó con usted en estos días. Entonces, pues no va a poder participar con nosotros, pero sí aportó bastante. Mi nombre es Moisés. Otro integrante es Evelyn Chávez, José Daniel Salazar y Darwin Bay. Bueno, inicio simple. Los socios pueden ser de dos categorías. Dicen, los que solamente aportan capital y los que participan en la gestión social y los que aportan solamente su trabajo. Entonces, esto pues creo que ahí sí está algo claro, que de esta sociedad pues no quiere, bueno, se trata de que las personas que tienen dinero y hay personas pues que con su intelecto trabajan el capital de los demás socios para generar ganancias, a la vez pues ya reparten en proporciones las ganancias, ¿verdad?
con la historia. Se sitúa el origen de las sociedades de comandita simple en la Edad Media y se señala como contrato generatriz. La comenda, la comenda del derecho marítimo. Conforme a las comendas, un capitalista entregaba a un mercader o el dueño de una nave o una suma de dinero o mercancías para que ellos durante el viaje negociaran. Entonces, como ejemplo, o para que esté más claro, a lo que les decía en la diapositiva anterior, las personas pues, que tenían el poder económico eh, y querían generar o aumentar su patrimonio, pues se acercaban a los capitanes o a las personas encargadas de un viaje, o sea, marítimo o terrestre, les daban dinero. Entonces ellos en el transcurso del viaje podían hacer negocios y ya las ganancias, cuando regresaban, ya las ganancias pues ya se las repartían por igual. ¿Por qué por igual? Porque uno aportaba el capital y el otro pues lo trabajaba. Bueno, la evolución legislativa de la comandita simple parte del, parte de la ordenanza francesa de 1673. Se regula como mayor detalle en el Código de Comercio de Francia en 1807 y de ahí pasa a las demás legislaciones. Siguiente diapositiva. En Guatemala la comandita simple tiene su primer ley en el Código de Comercio en 1877 como subespecie de la sociedad colectiva. Situación. ¿Se cortó o soy yo, compañeros? Sí, creo que se le cortó a Moisés. ¿Alguien que pueda seguir leyendo en su lugar en lo que él se vuelve a conectar? El Código de 1970 regula la comanda simple como una de las sociedades organizadas bajo forma mercantil, disciplinándole únicamente aquellas situaciones que le son propias y dejando el resto dentro de las disposiciones generales aplicadas a todas las sociedades. Este código dedica a la comandita simple 10 artículos, del 68 al 77 inclusive. Características de una sociedad mercantil que tiene el carácter de comerciante social simplemente por la forma. Cualquiera que sea su objeto, artículo 3 y 10, inciso 2 del Código de Comercio. Es una sociedad en que coexisten dos categorías de socios, que se llaman comanditados y comanditarios. Artículo 68 del Código de Comercio. Es una sociedad predominante personalista. Es una sociedad con razón social que se forma solo con el nombre de uno de los socios comanditados. Sociedad en comandita, artículo 68. La Constitución. La sociedad en comandita simple, al igual que las demás sociedades, se constituye por escritura pública. Requisitos particulares para la escritura de constitución que impone el Código de Notarios son: la comparecencia como otorgantes de los socios comanditados o gestores de los comanditarios, el capital social y la parte de aporte a cada socio,
la constancia de que el capital ha sido íntegramente aportado, perdón. Artículo 71 del Código de Comercio. Las fechas en que deben celebrarse las sesiones ordinarias de la Junta General, al igual que en las otras sociedades, la escritura debe inscribirse en el registro. Sí, perdón, se había ido la luz. No tengas pena, Moisés. Aquí nos estaba ayudando José Daniel a leernos la Constitución. Sigan la siguiente, pues yo creo que ya terminaron esta, ¿verdad? La siguiente diapositiva, ahí está. No sé quién le toca las relaciones jurídicas internas. Pues eso seguía siendo parte de lo que yo tenía que decir. Bueno, relaciones jurídicas internas, que sus aportaciones pueden ser de capital o de trabajo industrial. A como les había dicho anteriormente, no solo puede ser de capital, ¿verdad? Sino que también pueden unirse personas que no tengan el capital, pero tengan como que la idea o la oportunidad de hacer un negocio, pero no tienen el capital que necesitan para poder concluir el negocio en el que están. Entonces, también ahí está en el artículo 71 el Código de Comercio nos indican que la aportación íntegra del capital, dice, el capital de las sociedades debe ser aportado íntegramente al constituirse, dice, por uno o más socios comanditarios o por estos y por socios comanditados, dice. Bueno, aquí finalizo con lo que tenía que decir y perdón ahí por el inconveniente. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Yo les voy a hablar de las relaciones jurídicas externas. Frente a terceros, la sociedad está sujeta al siguiente régimen jurídico. La representación de la sociedad corresponde con exclusividad a los socios comanditados o gestores. Al modo de ejercer la representación conjunta, etc. Rigen las reglas generales aplicables a todas las sociedades. Esto se encuentra en el artículo 46 al 52 del Código de Comercio. La responsabilidad de la sociedad tiene carácter ilimitado. Esto quiere decir que responden con todo su patrimonio por las obligaciones sociales. Los socios comanditados o gestores responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones. Esto quiere decir que responden con todo su patrimonio por cualquier cuantía de las obligaciones sociales. Cualquiera de los socios responde del importe total de las mismas y ninguno de ellos puede ser obligado a la paga de las deudas sociales, en tanto que todo patrimonio de la sociedad no haya sido dedicado íntegramente al pago de dichas deudas. En cambio, los socios comanditarios tienen una responsabilidad limitada al monto de su aportación. Siguiente diapositiva, por favor. Sociedad en comándita por acciones. El Código de Comercio regula a la sociedad en comándita por acciones inmediatamente después de la sociedad anónima y la somete a un régimen jurídico integrado por las normativas a esta última, salvo las disposiciones específicas destinadas a ella. Esto lo encontramos en el artículo 196 del Código de Comercio.
Con base a lo anterior y tomando en cuenta las características de la sociedad en comandita por acciones, podemos definirla diciendo que es la sociedad mercantil que actúa bajo una razón social de capital dividido en acciones, a cuyo monto limita a los socios su responsabilidad, salvo uno o más que la administran y responden solidaria, subsidiaria e ilimitadamente por las deudas sociales. Solamente, licenciada. Sí, yo le voy a hablar un poco de la historia referente a la comunidad por acciones. Se dice que el origen de la comunidad por acciones que se sitúa en el siglo XVII en Francia, debiendo su difusión en el Código de Comercio francés de 1807. En Guatemala, la comunidad por acciones aparece legislada en el Código de Comercio de 1877, como una especie de la sociedad en comandita. Constituye su régimen jurídico las disposiciones relativas a la sociedad en comandita en general. La comunidad por acciones era de libre constitución y diferencia a la sociedad anónima que estaba sujeta a autorización gubernativa. La comunidad por acciones. Finalmente, en el código, en 1970, la sociedad en comunidad por acciones ya no se regula como una especie de la comandita, sino a continuación de la sociedad anónima. Y se dispone que se regirá por las reglas de la sociedad anónima, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes que son especificados en el artículo 196 del Código de Comercio. Esto nos da a entender que en sí la comandita por acciones es más subsiguiente a la sociedad anónima, es bastante parecida a la sociedad anónima. La naturaleza jurídica dice que, de acuerdo con el régimen jurídico a que el Código de Comercio sujeta a la sociedad en comandita por acciones, puede decirse que esta es sustancialmente una sociedad por acciones modificada que la presencia de los socios colectivos. La razón social. La sociedad en comandita por acciones funciona bajo una razón social. Esto es bajo el nombre de uno de los socios comanditados o con apellidos del dos o más de ellos. Si fueran varios y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad en comandita por acciones, la cual podrá abreviarse ICIA SCA. Eso está en el artículo 197 del Código de Comercio. El capital y las acciones. La ley no establece reglas particulares para el capital de las sociedades en comunidad por acciones, por lo cual les son aplicables las disposiciones que rigen el capital de la sociedad anónima y por consecuencia pueden tener autorizado, capital suscrito y capital pagado. Eso, como les decía, es casi lo mismo que regula la sociedad anónima, por lo cual el capital autorizado dice que es lo máximo que la sociedad puede tener de capital. El capital suscrito dice que es lo que cada socio se compromete a pagar y el capital pagado es lo que cada socio paga efectivamente de lo suscrito. Los socios. Por definición, en la sociedad en comunidad por acciones concurren dos clases de socios. Los socios comanditados, que son las personas que aportan dinero y también aportan su trabajo, sus conocimientos o tienen cierta responsabilidad dentro de la empresa. Y los socios comanditarios, que son las personas que son las que aportan el dinero en sí y le dan funcionalidad a la empresa. Eso es todo de mi parte. Buenas tardes, licenciada, compañeros. A mí me tocó hablar sobre lo que es la escritura de la sociedad. Según el artículo 48 del Código de Notariado, la escritura de sociedad en comandita debe contener, además de los requisitos generales de una escritura de sociedad, la comparecencia como otorgantes de los socios gestores y los comanditados fundadores, el capital social y la parte que aporta cada socio y cómo la sociedad es por acciones, añade número, serie y valor de acción. Parte de capital
la parte de capital efectivamente pagada y la forma y plazo en que los comentarios deben enterar el resto en la caja de la sociedad. Las fechas en que deben celebrarse las sesiones ordinarias de la Junta General. Dentro de esto también tenemos lo que es la aportación del capital. La aportación del capital, como lo decían los compañeros y lo aclaró la licenciada, yo también tenía de que era de 5,000 quetzales, que está en el artículo 90, pero mi código también todavía no está reformado, no tiene esa reforma. También tenemos que la inscripción se debe hacer en el registro mercantil, ya sea toda la escritura, la ampliación, modificaciones o todo lo que se quiera hacer a la sociedad, debe presentarse en el registro mercantil. También el artículo 337 nos habla de los requisitos para inscribir a las sociedades, dentro de los que tenemos, por ejemplo, el domicilio y de sucursales, si habría, por ejemplo, en algunos casos de empresas, de tiendas, el objeto de la sociedad, que sería la actividad a la que se va a dedicar la sociedad, el plazo de duración, pero en este caso, por ejemplo, ninguna sociedad dice va a durar 5 años y se acabó, sino que depende de las utilidades y todo, cómo se desarrollan las actividades dentro de la sociedad. También tenemos dentro del artículo 341 que se puede hacer una inscripción provisional. ¿Qué quiere decir eso? Que el registrador mercantil pone un aviso en el diario oficial donde se pone un resumen de los detalles de la inscripción, y si no hay alguien que tenga algún impedimento, por decirlo así, para la inscripción de esta sociedad. También en el artículo 342 del Código de Comercio nos indica la denegatoria de la inscripción. Por ejemplo, nos pueden negar la inscripción de la sociedad si los requisitos legales van en contra de la ley. Por ejemplo, si nosotros pusimos de que la sociedad va a estar instalada en tal dirección, pero al verificar estos datos es falso, entonces el registro mercantil tiene la autoridad y lo ampara la ley para que esta sociedad no sea inscrita. También otra de las razones por las cuales no puede ser inscrita es porque la razón social o denominación es idéntica a otra que ya existe. Por ejemplo, que no se distinga de otra y tienda a confundirse. En el artículo 343 tenemos la inscripción definitiva. Esto quiere decir que después de 8 días hábiles, después de la publicación, si no hubo ninguna persona o incluso dice que el Ministerio Público, entonces se hace la inscripción definitiva. Dice cuyos efectos se retrotraerán. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros tenemos la inscripción provisional, pero nosotros, como todavía no es una inscripción definitiva, hacemos algo que vaya en contra de la ley, pero porque nosotros pensamos de que esa inscripción, como no es definitiva, todavía no nos causará problemas, pero a esto se refiere la retroactividad, que ya al ser la sociedad inscrita, definitivamente, si se hizo algo fraudulento, por decirlo así, antes de la inscripción definitiva, esto aún alcanza a las responsabilidades de la sociedad. También dentro de esto tenemos lo que es el funcionamiento de la sociedad, como por ejemplo la Asamblea General, que se rige en todo por las reglas de la sociedad anónima, ya que no hay modificaciones. Esto lo encontramos en el artículo 196. Aquí yo iba a hablar un poco sobre las acciones nominativas, que encontré esta información, pero creo que la aclaro porque yo encontré esa información de que, por ejemplo, las acciones nominativas ahora en Guatemala ya no son al portador, debido a la ley de extinción de dominio, el decreto 55/2010. Lo dejo ya muy claro. También tenemos el registro de accionistas. Los accionistas, para asistir a la asamblea, deben de inscribirse en un registro 5 días antes de celebrarse esta asamblea.
Dice que el órgano supremo de la sociedad incomandita por acciones es la Asamblea General. Esto lo encontramos en el artículo 132 del Código de Comercio. Dentro de las clases de asambleas tenemos la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. La asamblea ordinaria, pues, es donde se discuten, por ejemplo, se discuten o aprueban o imprueban los estados de pérdidas y ganancias, nombrar o remover a los administradores de la sociedad y las distribuciones de utilidades, entre otras. Y en las extraordinarias, como su nombre lo indica, es fuera de los planes que se tienen, por ejemplo, para poder conocer la modificación de una escritura social, o por ejemplo, se me ocurre ahorita de que todas las empresas durante la pandemia tuvieron que hacer una reunión extraordinaria para ver qué plan iban a implementar para hacerle frente a esta situación. También tenemos de que la Asamblea General puede remover a los administradores, pero como los administradores pueden ser los socios comandatarios, aunque los remuevan de su posición de administradores, mantendrán derechos y obligaciones como comanditados. En el artículo 201 del Código de Comercio nos indica el cese de responsabilidad de los administradores. Los administradores pueden tener este puesto, este lugar, podríamos decir, de dos formas: originaria, o sea que lo establezcan en la escritura constitutiva de la sociedad, que lo establezcan en la escritura de la sociedad. También tenemos dentro del funcionamiento de la sociedad el órgano de fiscalización, que esto lo encontramos en el artículo 199 del Código de Comercio. Este es obligatorio para la sociedad incomandita por acciones. Debe estar en la escritura constitutiva y debe estar integrado por contadores, auditores o comisarios, que serían las personas que designen los socios para poder fiscalizar las acciones de la sociedad. La siguiente diapositiva, Daniel, por favor. Dentro de las ventajas podemos encontrar la motivación de cada socio para dedicar su esfuerzo es más grande, ya que participan directamente en los beneficios. La posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa, así como son varias las experiencias que se dedican a imprimir dinamismo a la empresa, ya que pueden haber muchos socios y dentro de estos pueden haber muchas experiencias que ya en conjunto pueden ayudar a la sociedad. Las responsabilidades ante las obligaciones sociales de la empresa son establecidas según el tipo de socios, comanditarios o comanditados. Dentro de las desventajas podemos encontrar que los socios comanditados no pueden votar. Los socios comanditarios tienen prohibido cualquier acto de administración de la sociedad, a cargo de la administración de la sociedad y la representación legal de la misma. También tenemos dentro de las desventajas una gran cantidad de trámites, procedimientos y requisitos de ley. Siguiente, Daniel, por favor. También tenemos lo que son las diferencias entre la comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. Dentro de estas tenemos la comandita simple son aportaciones,
La Junta y la Asamblea. Pregunten ahorita, aprovechando de que pierden sus dudas antes del examen, porque recuerden que en el examen va a venir este tema. Si ustedes no lo tienen claro totalmente, pues a Junta lo podemos aprovechar a hacer. Bueno, en síntesis, Darwin, la Junta General y la Asamblea son básicamente lo mismo, ¿verdad? Se les llama diferente porque son diferentes personas las que conforman cada una, las que solicitan que se realice ya sea la Junta General o la Asamblea General. Básicamente, estos son los órganos de decisión de cada una de las sociedades, en donde se van a tomar en cuenta todas las decisiones, en donde se van a tomar los votos, ¿verdad? Un voto, una acción, o depende de cuántas o cuánto es el aporte de cada socio, así van a ser la forma, los órganos de decisión, ¿verdad? Una de las Una de las cosas más básicas de la comandita simple y la comandita por acciones, lo que la resume a este tipo de sociedades o la que las pueden, la similitud que tienen es que ambas tienen dos clases de socios. Son las únicas sociedades que van a encontrar que tienen dos tipos de socios con diferente responsabilidad. Ya estudiamos cuál es la responsabilidad solidaria, subsidiaria, limitada, pero en este caso, los comanditados y los comanditarios tienen diferente tipo de responsabilidad. En el artículo 68 encontramos que los comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales. Pero los socios comanditarios únicamente tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. En cuanto a la sociedad accionada, ¿verdad? Que es la por acciones, los comanditarios van a tener la responsabilidad limitada al monto de la acción que van a tener, ¿verdad? Esa es la diferencia, no la aportación. La diferencia básica de estos dos tipos de sociedades es que las sociedades, por el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Tienen una acción y las acciones se van a basar básicamente en todas las reglas de la sociedad anónima, pero son dos tipos de socios. Hay socios que tienen acciones, ¿verdad? Y hay socios que tienen únicamente aportaciones o cierto tipo de responsabilidades más amplias. En cambio, en la comandita simple, pues no vamos a tener acciones, ¿verdad? Esa es la diferencia y las similitudes, las clases de socios y la responsabilidad que cada socio tiene en esta sociedad, ¿verdad? Ya nos contaron los compañeros cuáles son las ventajas y desventajas de tener este tipo de sociedades, en donde nosotros vamos a elegir, depende del tipo de socio o el número de socios que tengamos, ¿verdad? Porque van a haber personas que únicamente van a querer dejar su capital y no participar en nada, y van a haber personas que van a querer administrar. Por eso es de que estas sociedades se caracterizan en eso, y las personas que deseen establecerse de esa forma, pues va a ser la sociedad que les conviene, ¿verdad? Las encontramos en el artículo 68 y 195, y en el libro de la sociedad de comandita por acciones en la página 177 y en la comandita simple en la 123. Debemos de recordar que las acciones, tanto en la comandita por acciones como en la sociedad anónima, únicamente en esas dos sociedades van a haber acciones, ¿verdad? Las demás solo van a tener aportaciones, y que las acciones son títulos que podemos mencionarles, que son como cosas que se pueden trasladar de una persona a otra, obviamente ya no por tradición, sino por el endoso, ¿verdad? Porque van a ser de forma nominativa. ¿Alguien que tenga un comentario o una duda respecto a este tema? Si no, declaramos punto visto y seguimos con lo siguiente. No sé si alguien falta de escribir su nombre en el chat para asistencia, porque vi que no todos lo colocaron.
gracias al grupo número 3, al grupo número 2, estuvo muy bonita la exposición, mejoraron bastante. Me di cuenta que sí investigaron más, ¿verdad? Y los felicito. Por favor, mándenme la diapositiva. Si pueden ponerle lo de los 5,000 quetzales, sería genial para que yo lo pueda subir a la plataforma y sus compañeros no se confundan, ¿verdad? También esta clase, como está siendo grabada, la voy a colocar para que ustedes la puedan repasar si necesitan. ¿Sí, José Eduardo? Se le activó, creo yo. Bueno, si nadie tiene más que agregar, entonces ahí estamos con la clase. Gracias por su participación. ¿Sí, Suseli? Solo con una consulta, fíjese que la licenciada de Merca nos solicitó una fotografía, Ajá. pero no sé si usted me puede apoyar en tomar la fotografía y que todos activen la cámara. Sí, con mucho gusto, compañeros, apoyemos a Suseli. Por favor, coloquen su cámara. Sé que no les gusta, pero apoyemos. Me voy a poner gorra. No, porque si no, no te vas a ver, mejor así. Es que ando despeinado, hombre, así no salgo. No, no me gusta salir. Ponete así arribita para que no se te mire mucho el pelo. Dios mío, no, hombre. Cúrense. No es justo. Espérate, José, son las 6. Sí, ustedes no se apuran. A ver, falta Nora Virginia, José David Barrera, Lisette Aldaí. Los que puedo ver yo aquí. No me salen todos en la pantalla. ¿Sí? Si alguien, por José David y Lisette, por favor. Dígame, ahí está ya Lisette, gracias. Sí, José David, no sé, él me dijo que no iba a estar, entonces no sé si puede colocarla o no. Si alguien más puede también tomar la fotografía para que pues tengamos de varios ángulos a ver quién sale más completo. Elvia, ¿no tenés tu video? No puedes en el celular, José David. Viendo el celular se puede. Tenés que darle y activar la cámara. Y Elvia, falta Elvia ahora. Elvia, ahí estamos. Bueno, sonrían a la cámara. Permítame, voy a ver cómo es porque ya se me olvidó. Imprimir pantalla, creo yo. 1, 2 y 3. Ahora espérenme. ¿Qué mal lo hizo? Me dijeron que me metiera Paint. Le era pegar porque no sé, le desactivé la función de la foto esta. Vos, André, Voy a quitar la cámara. Es para la revista, ¿verdad? Sí, licenciada. Vaya. Entonces tienen que salir bien guapos. Hasta sin arete salimos las chicas. A Nora solo se le ve la carita ahí. Estoy en lo oscuro. Es que no. Ay. ¿Qué dijo? Tiene desactivado su micrófono. No se le escucha, licenciada. Que sí salieron bien, perdón. Solo Elvia salió viendo para otro lado, entonces no sé si quieren volver a tomarla. Ya se fue también. Es que tiene pánico escénico, dicen. Porque son así, pues yo sí tengo que mantener mi micrófono y ustedes no. Mi cámara, perdón. A ustedes no les gusta. Bueno. Ahí está. ¿La probemos otra vez? Vamos a ver si esta sale mejor. 1, 2 y 3. Vale, espérenme. Ahí está, se salió mejor. Ay, no, espérenme. No. Ahí no manda el grupo, licenciada, yo quiero verla.
Vale, fíjense que no, porque no salió completa. Téngame paciencia, porque yo soy nueva en esto. Otra vez. La voy a poner en pantalla completa, a ver si sale mejor. 1, 2 y 3. Ah, no, espera. Ya está, perdón. Es que no salía yo. 1, 2 y 3. Ahí está. Y ahora salir del modo pantalla completa, Paint, B. Fíjense que no me sale completa, chicos. ¿Qué estaré haciendo yo? Ahí está, ya me salió bien. Ahí estamos entonces. Yo les mando la foto ahorita. Gracias, Si puedo, si no. licenciable. Ya pues, gusto saludarlos. Ahí les subo la información mañana de lo que vimos ahorita. Por favor, mándenmela, compañeritos. Pasen feliz tarde. Mucho gusto saludarlos. Gracias, feliz tarde.